abierto al aprendizaje continuo y a la gestión del cambio. Y eso es lo que te mantiene vivo. Entonces, muchas veces vamos, digamos, escalando posiciones y nos vamos alejando del hacer. Pero esta es una profesión que es como la de los médicos. Mientras estés activo, tienes que estar permanentemente compenetrado con la práctica, todo lo que es el marco de la práctica profesional de la auditoría interna, porque es la única manera o el único concepto bajo el cual vamos a poder agregar valor. Por eso uno de los principales temas que he estado trabajando en los últimos tiempos es desde hace ya 2 años cuando surgió todo este tema de ChatGPT, de la inteligencia artificial, que tiene más tiempo, esto tiene más de 10 años realmente trabajándose. Bueno, la idea era ver cómo conectábamos esto. Comencé primero con el tema de la academia, llevando temas académicos asociados a la inteligencia artificial, cómo ser más rápido con los programas de estudios, con los objetos evaluativos para diseñar a los alumnos, y realmente esto es una bendición. Cuando entras en el tema de la inteligencia artificial y su uso ordinario, yo hago el símil y ya por aquí se me va a caer la cédula. Aquellos que están acá más o menos contemporáneos, por favor, no se vayan a sentir aludidos. Recuerdo cuando salió la primera hoja de cálculo, Multiplan. Entonces, cómo trabajar con esto, luego Lotus 1, 2, 3 y el Excel, bueno, que llegó para quedarse y más nunca hemos salido del tema de Excel. Y luego cuando comenzamos a googlear, bueno, nos repotenciamos muchísimo, ¿no? Y bueno, este es otro salto cuántico que nos trae acá, nos dispone la tecnología, cómo utilizar el tema de la inteligencia artificial para nosotros realmente utilizar, apoyar estas herramientas y apoyarnos para agilizar nuestro trabajo. En la medida que nosotros aquellas tareas repetitivas operativas las descansemos en este tipo de herramientas, vamos a tener espacio para el pensamiento analítico, sistema y para agregar valor a las organizaciones. Bueno, en este orden de ideas, allí, bueno, es una foto cuando yo me pongo así, guapetona me río debajo de ese samán allá en la Universidad Metropolitana, pero entrando en la hoja de ruta, una de las frases que estuve construyendo hace poco, además ayudada con la inteligencia artificial, es esta que les traigo acá. Y es que no podemos navegar en un marco moderno con un mapa antiguo. Tenemos que tener, para poder navegar en estos nuevos mares, en estos mares de la economía altamente digitalizada, debemos tener un nuevo GPS. Y ese es un GPS que nos va a permitir manejarnos en este entorno que es complejo. Es complejo porque además de los riesgos del entorno que son altamente demandantes, los riesgos geopolíticos, los riesgos propios de cada sector, los riesgos éticos, reputacionales, los riesgos que están asociados con los cambios climáticos, todo lo que tiene que ver con ESG. Bueno, uno de los riesgos que está cambiando rápidamente está relacionado con el mundo tecnológico, con el mundo de la ciberseguridad, pero también con la obsolescencia de nuestros procedimientos. Por eso hay viejas reglas que aplican en cualquier sector y también en cualquier profesión, incluida la nuestra, que ya no aplican, por lo que para nosotros significa agregar valor, requiere ser valientes. Además, la palabra valentía es una palabra que acompaña al auditor interno moderno, y adoptar, abrazar sin temor estas nuevas herramientas que tenemos en el mercado. En función de eso, vamos a trabajar esta agenda de hoy en 3 tiempos. En primer lugar, me gusta siempre hacer la conexión de lo que estamos haciendo en este tipo de formación con nuestro marco internacional para la práctica profesional de auditoría.
Ese es nuestro norte, esa es nuestra Biblia, y todo lo que hagamos en nuestra profesión de auditores internos, tenemos que buscar concatenarlos con ese marco internacional para la práctica profesional de la auditoría interna. Entonces vamos a hacer ese enlace, ¿ok? Con relación a este punto. En segundo lugar, o el segundo tiempo que vamos a trabajar, es dar unos tips muy rápidos sobre cómo poder adecuarnos y entrar en el trabajo diario de la inteligencia artificial para luego sencillamente entrar un poco en ejemplos prácticos. Allí pues yo voy aquí a atreverme a bajarme de las láminas y poder mostrarles a ustedes un poco de esa práctica que es muy sencilla. Yo creo que lo que tenemos es que romper el celofán. Yo siempre digo que cuando tú tocas el tema tecnológico, cuando tocas el teclado o vas a hacer algo nuevo o vas a probar un nuevo aplicativo, eso no explota. Tienes que romper ese temor y sencillamente acercarte, ¿no? Para poder aprender haciendo y en ese proceso vas a desaprender. Yo me voy a quitar los lentes para entrar ya aquí en la faena y esa agenda en esos 3 tiempos requiere no cualquier uso de la inteligencia artificial, sino utilizar la inteligencia artificial de modo inteligente, pensando en que va a ser un elemento, un apoyo que me va a permitir hacer más con menos. Cada día tenemos presupuestos más limitados. No necesariamente el área de auditoría interna es la que tiene o está en los primeros puestos para asignarte presupuesto. Y creo que acá hay que ser creativo para que tú puedas llevar a cabo tu trabajo, ¿ok? Por eso, ¿cómo podemos hacer nosotros más con menos en esta economía digitalizada, pero además que tiene un entorno no solamente digital, sino que hoy en día, después del COVID, se habla que estamos ya no en un entorno buca, sino que estamos en un entorno BANI. Se dice que es un entorno BANI, eso fue un vocablo acuñado por un antropólogo que nos dice que estamos en un mundo envueltos en temas que nos generan ansiedad, donde estamos en una realidad que no es lineal, que nos cuesta comprender, es incomprensible el momento en el que estamos. Yo le agregaría a esto la velocidad que realmente nos arropa nuestro cerebro, no está en capacidad de digerir la velocidad con la que se suceden los cambios, los eventos hoy en día, pero además nos vuelve frágiles. Estamos en situaciones que permanentemente son frágiles y sobre este entorno las organizaciones tienen que tomar decisiones. Y allí es donde auditoría interna, entendiéndose que auditoría interna tiene una visión de 360 grados de cualquier entidad, de cualquier organización, puede realmente dar un plus en la organización siempre y cuando entremos en la ruta del uso de la inteligencia artificial. Yo diría que sin tantas complejidades, a veces queremos darle respuestas muy complejas a los problemas que se nos presentan, a los retos que se nos presentan, y creo que a veces pensando simple podemos lograr las cosas. Yo recuerdo que hay una anécdota de cuando estaba esa competencia entre Estados Unidos y Rusia para ver quién llegaba primero a la luna, ¿no? Y uno de los problemas que se presentaba era que los astronautas cuando estaban escribiendo, entonces por el tema de la gravedad, si escribías pues con con el lápiz de tinta, entonces, bueno, eso no unido, estaban, bueno, eso fueron experimentos, expertos, buscando la innovación tecnológica que llevara a resolver ese problema tan complejo de cómo escribir los reportes, cómo hacer con el tema de la tinta, con el tema gravitacional,
y hubo un intercambio, digamos, específico entre astronautas de Estados Unidos y de la Unión Soviética, y la pregunta que le hacen los astronautas de Estados Unidos a los de la Unión Soviética tenía que ver cómo ellos habían resuelto, ¿no?, esa situación. Y estos le responden, bueno, muy sencillo, utilizamos un lápiz de grafito, ¿no? Entonces, me refiero a este ejemplo porque a veces nos montamos en unas pretendidas soluciones que son tan complejas que nunca las ponemos en práctica. Entonces, por eso el día de hoy quiero simplificar. Como les decía, en este primer momento, me gustaría, a grosso modo, recordarles como auditores internos nos debemos a una práctica específica, no es cualquier práctica. Y esa práctica entra dentro de lo que es nuestro marco de trabajo, que es el marco internacional para la práctica profesional de la auditoría interna. Estamos en este momento en un marco que tiene plena vigencia desde el 9 de enero del año 2025, es bien reciente, y que nos indica y nos da la guía para que nuestro enfoque, el enfoque de nuestros trabajos a diario, contemple no solo esa práctica operativa a la que estamos acostumbrados, sino que tengamos dos enfoques y dos visiones específicas. La visión de gobierno corporativo y la visión de riesgo. Cuando auditoría interna comprende que para agregar valor debe tener este enfoque y que aquello que realice lo debe realizar dentro de sus 5 dimensiones del marco, pero abrazando ese marco obligatorio de las normas globales de auditoría interna en sus 5 dominios, 15 principios y 52 normas, él te obliga a mantener un estudio permanente, profundo y concatenado de lo que significa practicar este marco internacional del auditor interno. Esto es necesario que nosotros lo entendamos, que es nuestra Biblia, que es nuestra guía, nuestra ruta, y no debemos pretender que vamos a conocer de memoria todo el marco, pero sí saber cómo trabajarlo. Por eso debemos tomar este marco en todo su esplendor, no solo con el marco obligatorio que comprende las normas, insisto, con sus 5 dominios, 15 principios y 52 normas, sino también los requisitos temáticos obligatorios, el que teníamos vigente como único hasta esta semana era el de ciberseguridad, y ya esta semana salió el segundo requisito temático que tiene que ver con la relación con terceros. Entonces, estas dos partes del marco deben complementarse, yo digo que con la verdadera profundidad que debe abrazar el auditor interno, y esa profundidad está nada más y nada menos que en la aplicación de las guías globales, que si bien es cierto que son complementarias, es el que te permite ver cómo es esa práctica internacional de cómo vas a hacer las cosas. Entonces, esas guías globales complementarias hoy en día no solamente tiene los 7 primeros enfoques globales que nos pidió el instituto, que tiene que ver con servicios de aseguramiento, asesoramiento, planificación, ejecución, comunicación del trabajo, el tema de los servicios financieros, todo lo que tiene que ver con riesgo de fraudes y otros riesgos generales, que hoy en día de verdad el tema del riesgo ocupacional, de fraude ocupacional, es muy elevado. Toda la gama de guías específicas que tenemos diseñadas para lo que es sector público, un enfoque bien importante que tiene en este momento el instituto, así como los temas de sostenibilidad, sino que también está el complemento de las guías globales de auditoría de tecnología, que es importante, en especial cuando somos no tecnólogos, para ver de qué forma nosotros integramos este marco para nuestro trabajo diario. Ese marco de competencias que además está integrado en la guía que fue emitida por el Instituto el 10 de julio del 2025, me indica claramente cómo debe ser mi marco de competencia
profesional como auditor interno. Y él me desarrolla 4 pilares que tienen que ver con 4 dimensiones de categorías de alto nivel y 28 subcategorías que son componentes claves de ese marco. Cuando yo combino esas 4 categorías, esas 4 competencias de alto nivel con las 28 subcategorías de conocimientos y aptitudes, entonces en la medida que yo como auditor interno sepa cómo combinar en la práctica estas competencias, en esa medida yo estaré repotenciándome como auditor y realmente empujando mi labor como auditor interno y con mi equipo de auditoría interna. ¿Cuáles son esas competencias? Bueno, tengo que tener competencias bien claras en lo que es el marco internacional para la práctica profesional, todo lo que tiene que ver con los temas de ética y la metodología en sí del auditor interno. Como les dije, y muy importante, tener esa visión de gobierno, de gestión de riesgos, pero también combinada con compliance y con fraude. Una tercera competencia que tiene que ver con lo que es el liderazgo, la comunicación en todos los niveles y en todas las etapas, el análisis de datos y la gestión de proyectos, y luego una cuarta dimensión que tiene que ver con las competencias operativas propias del conocimiento del negocio o de conocimientos de áreas o de aspectos específicos de procedimientos, subprocedimientos, actividades e inclusive de tareas. Si nosotros queremos apuntar entonces a cómo poner en práctica de forma adecuada nuestro trabajo apalancado en la inteligencia artificial, entonces yo pudiera hacer una combinación de esas categorías y de esas subcategorías que están en esa guía práctica y decir, bueno, yo voy a tomar lo que son las competencias, todas las competencias de alto nivel del marco internacional para la práctica profesional de auditoría, que me van a permitir tener un dominio en detalle de ese marco internacional para la práctica profesional de la auditoría interna. Y aquí hay un punto que es relevante. Cuando estamos hablando de el marco y de todos sus componentes, señores, eso está documentado. Y eso es algo que nosotros tenemos que aprovechar. No solamente está documentado, sino que está sistematizado. Entonces yo tengo una biblioteca que si yo la tengo bien sistematizada, me va a servir de insumo para el trabajo y para las instrucciones que yo les voy a suministrar al modelo de inteligencia artificial, de lenguaje de inteligencia artificial, con el que me voy a apalancar para hacer mi trabajo. Entonces ya ahí yo tengo una materia prima que es mi marco y que está debidamente documentado y sistematizado. Entonces eso es algo que tenemos que tener claro y que está de cara a esa primera nivel de competencia de alto nivel, que es el uso del marco internacional para la práctica profesional de auditoría interna. Pasamos a el segundo marco o el segundo nivel de competencias críticas que tienen que ver con las competencias de alto nivel profesional y las competencias que están asociadas, por ejemplo, a gobierno o a gestión de riesgo, o también a aquellas competencias que tienen que ver con compliance, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que tenemos, oye, tenemos un entramado normativo por sector, si estoy en el sector bancario, o estoy en la actividad aseguradora, o en el mercado de valores, o en el sector transporte, donde tengo allí una batería de normativas a cumplir y que seguramente van a ser parte de los criterios que yo tengo que contemplar al momento de aplicar mis programas de auditoría interna. Entonces tengo que tener estas competencias muy bien desarrolladas y saber cuáles van a ser esos dominios de esas competencias que me van a permitir alimentar el trabajo que voy a hacer con enfoque de gobierno, de riesgo, de fraude o de sostenibilidad o de gestión de proyectos y que van a alimentar ese trabajo que voy a hacer o que voy a apalancar a través del audito de la inteligencia artificial. Y por último, combinar estas competencias con las competencias de alto nivel profesional y del área operativa que me permita
ir construyendo mis habilidades y mis capacidades en lo que es la minería y data analítica o análisis de datos y apuntando de forma asertiva a aquellos aspectos operativos puntuales que van a ser sujetos de la evaluación que voy a realizar. Entonces, fíjense que no es entrar a Gemini, no es entrar a Copilot o a cualquier, a ChatGPT o a cualquier otro aplicativo de inteligencia artificial que sea de nuestro agrado o que haya obtenido la entidad para la cual voy a realizar mi trabajo, sino que tengo que tener plena conciencia de cómo voy a combinar mis competencias como auditor interno para hacer un trabajo depurado, apalancado en la herramienta. ¿Qué beneficios tengo o qué beneficios claves tengo al yo utilizar la inteligencia artificial en el trabajo como auditor interno? Sí, es cierto que yo voy a poder ser más asertiva en esa detección de hallazgos, porque si yo dentro de mis competencias tengo claridad en el desarrollo de un script o de algoritmos de aprendizaje automático, que eso es una rama de la inteligencia artificial, bueno, yo voy a poder hacer entrenamientos que permitan reconocer criterios que sean específicos sobre transacciones específicas. También puedo utilizar la inteligencia artificial para realizar análisis de datos mejorados que me permitan apoyarme en la identificación por ejemplo, patrones, tendencias, correlaciones de datos, comportamientos atípicos, entre otros aspectos que puedo tomar en cuenta y están íntimamente relacionados con lo que es mi trabajo de auditor interno. Al yo utilizar la inteligencia entonces artificial, seguramente combinado obviamente con estos elementos que estoy mencionando, puedo apoyar a la organización en la mejor toma de decisiones. Yo llamo a esto en tomar decisiones informadas porque voy a poder abarcar una mayor base de datos, datos más complejos, pero que deben ser profundos, que van a ser bien robustos y que en el pasado yo no tenía cómo abarcar o no tenía la tecnología que me permitiera abarcar estos elementos. Y por último, para mí que es la mayor de las bondades en este momento, es que puedo hacer mi trabajo con mayor eficiencia a una velocidad jamás imaginada y yo puedo realmente reducir enormemente las horas operativas en aquellos trabajos que son repetitivos. Entonces, la idea de este webinar de hoy, que es un webinar obviamente de acercamiento al tema de la auditoría interna, está muy ligado a este enfoque de mayor eficiencia y velocidad, porque yo lo que quiero demostrar es que si tú sabes lo que estás haciendo y estás enmarcado en tus competencias y no en cualquier competencia, sino en las que pide ese marco internacional para la práctica profesional de la auditoría interna, tú efectivamente vas a poder acelerar el ciclo de tus auditorías, ofreciendo con esto además una visión más oportuna y con enfoque de riesgo. ¿Ok? Este aspecto es necesario porque yo no puedo correr si antes no he aprendido a caminar y no puedo caminar si aún ni siquiera he gateado. Entonces, no sé si a ustedes les pasa, me lo comentarán cuando ya tengamos los micrófonos abiertos, pero yo observo que, bueno, vamos a bajar la Luna, Saturno con inteligencia artificial y cuando tú te expones, yo doy clase en pregrado, los muchachos jovencísimos, porque además siempre decimos, no, es que los muchachos tienen un manejo impresionante de la tecnología y no necesariamente es así, a lo mejor puedes tener un mar
de conocimientos, pero con 1 metro de profundidad de conocimiento real, ¿ok? Entonces, a lo mejor sí hay allí una exposición a la tecnología, pero no es una exposición con un propósito específico. ¿A dónde quiero llegar con este asunto? Oye, que sí, que a lo mejor yo puedo crear agentes, orquestar agentes, bueno, crear maravillas con el tema de la inteligencia artificial, pero tengo que comenzar por lo básico. Y lo básico es que yo puedo iniciar automatizando mis tareas rutinarias. Y eso tiene que conllevar a que debo hacer un primer trabajo de identificación de cuáles son mis tareas manuales, cuáles son aquellas tareas repetitivas que yo, con lo que tengo en este momento, puedo sencillamente descansarlas en la inteligencia artificial. Entonces, allí requiere que tú hagas un inventario de cuáles son esas tareas manuales, cuáles son los tiempos que te está llevando esto, y en función de esto, pues comenzar ya a trabajar con la herramienta, con el modelo de lenguaje que se te acomode a lo que estás haciendo y también a tu presupuesto, ¿no? Otro punto importante es que con la inteligencia artificial, sabiéndola utilizar y entendiendo cómo combinarla, por ejemplo, con el COSO ERM o con cualquier otro modelo de riesgo que me permita ser prospectivo predictivo, yo puedo ser bastante eficiente en el trabajar con modelos de riesgo que ya no sean reactivos, sino que sean predictivos y de una manera muy rápida. Y esto me permite entonces conectarlo con lo que es el monitoreo también en tiempo real, los famosos monitores, y es que yo puedo en tiempo real implementar soluciones que me permitan monitorear transacciones y sistemas de forma continua, que me permitan generar banderas rojas cuando se detecten y de manera preventiva, pues entregar información a la organización que le permita anticiparse a la materialización de los riesgos. En este punto en particular, si bien es cierto que pareciera que es el aspecto más apetitoso, allí yo pongo un asterisco con reserva. Y pongo un asterisco con reserva porque uno de los aspectos que tiene que cuidar todos, pero que tiene que cuidar muy especialmente auditoría interna cuando va a hacer su trabajo, es cubrir los extremos de la política de seguridad de la información. Entonces, tenemos que entender que el auditor interno pasa gran parte de su tiempo trabajando con información que es sensible, entonces no podemos alegremente, por el tema de la automatización, del análisis eficiente y rápido y de modelación de riesgo, y bueno, ahora voy a aparecer a rayo veloz cuando voy a entregar la información, yo no puedo descuidar la sensibilidad del dato. Por lo tanto, debo tener un cuidado muy especial, insisto, con lo que son las políticas de seguridad de la información, porque yo no debo entrar en un tema de riesgo auditor que me lleve a comprometer data de la organización. Y por eso lo pongo acá, porque ya, en mi opinión, para entrar en esta dimensión de monitoreos en tiempo real, tú ya no puedes trabajar con estas herramientas que son de software y que son abiertos a cualquiera, porque ahí pudieras estar entregando información y violentar la seguridad de la información de la empresa. Entonces, eso hay que trabajarlo con muchísimo cuidado. Y eso me lleva entonces a esta siguiente lámina, y es el parar un momento. O sea, sí emocionarnos porque realmente la inteligencia artificial llegó para efectivamente hacerte más fácil la vida, pero debemos tener ojo, cuidado, peligro. ¿Por qué? Porque hay algunos temas, como todo, que debemos mantenernos alerta ante la inteligencia artificial. Y hay 4 no. 4 no
que para mí son pecados capitales si no cuidamos la información. Esos 4 no es que debemos entender que cuando estás en un Copilot o cuando estás trabajando con un ChatGPT o cuando estás trabajando con un Gemini, por hablar de algunos aplicativos más populares o por lo menos los que yo más utilizo, debes entender que no puedes, estás en ambientes abiertos, que tú estás intercambiando información con ese modelo que está allí creado. Al final eso es un software que fue creado complejo y bajo ciertas características, pero tú estás entregando información. Por lo tanto, te tienes que cuidar de no entregar datos específicos, nombres, número de identificación, direcciones, cifras, información que sea crítica del negocio. Entonces, es el primer gran no, ¿ok? El otro no es que no debes recopilar datos sin consentimiento de la empresa o del cliente. Entonces, veo muchas personas, insisto, yo diría que hasta enganchadas con el tema de la inteligencia artificial y se está dejando de lado la información que estamos entregando. Entonces, no debe recopilarse datos, además, sin el debido consentimiento. Y hay unos temas allí que son de cuidados porque tienen impactos legales importantes. No debemos crear perfiles discriminatorios ni basados en información sensible, que estén basados en raza, religión, orientación sexual, estados de salud, etcétera, porque eso inclusive nos puede llevar a sesgos que pueden, en el momento que están alimentando a la inteligencia artificial, pueden perpetuar y amplificar desigualdades que esto a su vez va a conllevar a riesgos inclusive éticos, legales y de reputación. Y cuidado con el tema del riesgo penal detrás del uso de los datos, que a veces no vemos esa frontera del tema penal. Y el otro, o el cuarto no, es no permitir que la inteligencia artificial tome decisiones automatizadas críticas sin la debida supervisión del ser humano. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, y por eso yo les hablaba de las hojas de cálculo y les hablaba de Google, es una herramienta para apoyar tu trabajo, pero no sustituye la capacidad de criterio que tiene el ser humano. Tenemos que tener sumo cuidado con este asunto. Un punto importante es el punto de las alucinaciones de la inteligencia artificial. Recuerde que esto es, digamos, es una tecnología que está en proceso, no está 100% en sitio, y la inteligencia artificial alucina, inventa, para decirlo en el lenguaje nuestro. Entonces, él tiene cajas negras y algunos algoritmos pueden llevarnos a ser opacos, pero además él, cuando tiene vacíos y no tiene respuestas, él inventa esas respuestas y llena esos vacíos. Por lo tanto, la curaduría, ese trabajo de verificación por parte del humano, pues es importante, como cualquier tipo de verificación que tú hagas. Yo recuerdo cuando salió el tema de Wikipedia, entonces ya ahora nadie profundiza más allá de meterse en Wikipedia. Entonces yo siempre le digo a la gente, no es un pecado realmente Wikipedia. El tema es que tú hayas comprobado las referencias que están alimentando eso que tienes allí. Es exactamente lo mismo con la inteligencia artificial. Entonces, cuidado, ojo, cuidado, peligro. La inteligencia artificial puede memorizar información personal, tanto de las personas naturales como también de las personas jurídicas, de las personas morales, y esto puede constituir una violación grave de privacidad. Ojo con la recopilación de datos, para qué tú estás recopilando ese dato, por qué lo estás haciendo, cómo lo estás haciendo, ¿ok? Es un uso pues bien sensible. Los sesgos y la amplificación de esas desigualdades que puede llevar esos alimentos que estés colocando allí, y la opacidad no solo de los algoritmos, sino de las alucinaciones.
Ya entrando entonces en cómo nosotros crear nuestros prompts y cómo comenzar a interactuar con la inteligencia artificial, a mí me encanta filosóficamente todo lo que tiene que ver con Sócrates, ¿no? Y me encanta cuando comenzamos con esto de los prompts y de la inteligencia artificial, porque al final esto tiene que ver mucho con la mayéutica de Sócrates. Y Sócrates decía, entender la pregunta es la mitad de la respuesta. Entonces, a mí me encanta leer, yo digo que tú tienes que leer, aunque sea 1 hora al día, dedicarlo a la lectura. Y este punto de entender la pregunta es la mitad de la respuesta, que tiene que ver mucho con esa mayéutica. Me llevó a un extracto de un libro que me regaló en estos días un amigo que además, bueno, ya estoy fascinada con mis alumnos de B de Bienestar. El libro se llama Diseñando Culturas Regenerativas y en el capítulo 1 dice lo siguiente: ten paciencia con todo lo que hay sin resolver en tu corazón e intenta amar las preguntas por sí mismas, como si fueran habitaciones cerradas o libros críticos en un idioma extranjero. No busques respuestas que no se puedan dar ahora, porque no serías capaz de vivirlas. La cuestión es vivirlo todo. Vive las preguntas ahora. Quizá entonces algún día en el futuro, gradualmente, sin siquiera darte cuenta, vivirás tu camino a la respuesta. Esto es de Rainer María Rilke de 1903. Fíjense que es interesante porque ChatGPT y todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial nos llevó a algo que es maravilloso y es a la anatomía de la pregunta, es a la anatomía de la instrucción. Por lo tanto, el meollo del asunto, aparte de los tips que ya les di, es cómo usted como auditor interno, desde el trabajo que usted va a realizar, usted va a redactar su prompt de auditoría interna. Entonces, así como somos metódicos para todo, tenemos que ser metódicos para construir esa anatomía. Y lo primero que debemos hacer es indicarle, darle la instrucción a el modelo de lenguaje que vamos a utilizar para que defina cuál va a ser tu rol y cuál va a ser el rol que va a desempeñar la inteligencia artificial. Entonces, yo aquí como ejemplo les decía que tú le puedes indicar, por ejemplo, a la inteligencia artificial, mira, hola, ¿cómo estás, Gemini? Hola, ¿cómo estás, Copilot? O como quieras llamarlo, o como cuando uno dice, hola, Alexa, ¿cómo estás? Y tú le vas a dar la instrucción específica. Actúa como un auditor interno o un auditor forense o un auditor de la calidad basado o que tiene experiencia en el sector o tienes experiencia en procesos logísticos, es decir, tienes que asignarle el rol, definir el rol. Ese es el primer paso. El segundo paso de la anatomía de la construcción de la instrucción tiene que ser con la especificidad del objetivo. No puede ser una instrucción general. Mira, hazme una auditoría de ventas. No, dale la instrucción. Analiza las transacciones de ventas del último trimestre, dale un alcance para identificar posibles anomalías o fraudes. Enfócate en la relación venta-transacción, monto de la venta-transacción. Es decir, tenemos que tener esa claridad en la pregunta para tener una claridad en la respuesta. Un tercer paso que le tengo que dar al PROM, a la inteligencia artificial a través del PROM, es proporcionarle un contexto relevante, ¿ok? Yo tengo que indicarle a él cuál es su contexto. Ahorita que estoy muy involucrada con temas de la actividad aseguradora. Bueno, la actividad aseguradora ahorita
y el ejercicio que les voy a presentar tiene que ver con eso. Oye, está en un momento interesantísimo porque en septiembre del año pasado emitieron más de 60 providencias y que las tienes que poner en práctica y que están todas en plena vigencia. Entonces, oye, tenemos que auditar sobre esto, entonces tienes que dar contexto y ese contexto pudiera ser una norma específica. El otro tema es definir fronteras, así como definimos el alcance en nuestro proceso de auditoría, aquí tienes que establecer también limitaciones, ¿ok? Di qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres dentro de esa instrucción. El otro tema, y es uno de los puntos más maravillosos, es que tú le puedes pedir el formato que deseas. Tú le puedes decir a el modelo, mira, yo quiero que tú me des un mapa de calor, yo quiero que tú me lleves esto a un tipo Excel. Tú le puedes indicar cuál es el formato que tú quieras y siempre pedirle una justificación e inclusive una recomendación. En la medida que tú sepas ir desarrollando no solo tus prompts, sino esa anatomía de la instrucción, ese paso a paso de la instrucción, en esa medida, pues él podrá responderte, darte una respuesta de mejor manera. Ya con estos tips, entonces no nos queda más que prepararnos, ejercitarnos para entrar en el desafío de romper el celofán y bueno, y sencillamente atrevernos a utilizar la herramienta para incrementar la velocidad y el valor de nuestro trabajo y en la medida que nosotros esas tareas repetitivas las descansemos en la inteligencia artificial, bueno, nos va a quedar un tiempo valiosísimo para hacer análisis complejos y utilizar de manera eficiente el uso del tiempo. Yo te recomendaría, como les dije al principio, ve cuáles son tus tareas rutinarias. Haz un análisis. Mira, este es mi inventario de tareas que son rutinarias, que son sencillas, que son repetitivas, donde yo no voy a dar datos que sean sensibles y donde, bueno, a lo mejor no tengo el presupuesto en este momento, pero voy a utilizar, no sé, Gemini o ChatGPT o voy a utilizar Copilot. Tal vez quisiera tener ya listo varios modelos de correos de inicio de auditoría o para validar algunos hallazgos o voy a aprovechar el momento para actualizar mis programas y mis cuestionarios de trabajo con base a todas las normativas que están hoy en día o voy también a desarrollar toda una biblioteca donde ya yo tenga elaborados y estandarizados mis informes. Debemos empezar por algún lado. Yo digo, bueno, vamos a empezar por allí, por esas tareas rutinarias, pero también podemos entrar en un segundo paso una vez que tenemos esto y es comenzar, por ejemplo, a través de COSO ERM a modelar y crear modelos de mapas de riesgos que sean aplicables a la entidad que está sujeta a revisión. Yo voy a dejar de compartir un momento para entonces hacer una prueba, porque a lo mejor yo estoy hablando aquí y me deja mal el chat GPT, ¿verdad? Me deja mal cualquiera de estos aplicativos de los que estoy hablando. Vamos a compartir entonces acá. Lo primero que usted tiene que hacer entonces es decir, bueno, ¿con qué voy a trabajar? Yo a veces trabajo con Gemini y a veces trabajo con Copilot. Depende cómo esté. También el otro tema es cómo está el presupuesto de su empresa o cómo está el presupuesto suyo. Hay gente que ahorita está pagando $20 por Copilot y con esos $20, bueno, llegas a un nivel más de profundidad. Yo voy a hacer aquí una práctica con Copilot y una con Gemini para que no se molesten ninguno de los dos proveedores. Vamos a arrancar con Copilot. Ok. ¿Ven todos allí? Ajá, ahí está. Yo tengo por acá para adelantar, tengo abierta la página de la SUDIAC. Por favor, si alguien me puede validar que se ve la navegación bien.
Sí, se ve se perfecto. ve bien, Janina. Perfecto. Y aquí ya tengo, para efectos de la prueba, la providencia con la que quiero hacer mi programa. Entonces, me voy a poner acá en Copilot y lo primero que voy a hacer, a decirle a este joven, yo aquí, él te pide y te dice, bueno, ¿qué quieres? ¿Una respuesta rápida? Son respuestas más rápidas, me llevo entre 2 y 3 segundos y es un tema de conversaciones diarias más sencilla, o tú quieres que tenga un pensamiento un poco más complejo, eso me va a llevar más o menos unos 10 segundos, o bueno, quieres repotenciar aquí, ser un Smart GPT-5 y pensar más profundamente, o sea, él te va a dar diferentes niveles. Como para que vamos a hacer el primero, si podemos hacer el Smart GPT-5, yo ya le dije que quiero ese nivel de profundidad y le voy entonces a ir dictando ese camino, ¿no? Entonces, oye, vamos a saludarlo, no seamos personas poco corteses, y le digo, quiero que te comportes. Están viendo lo que estoy transcribiendo, ¿verdad? Sí, sí. Ok. Sí, Quiero Jenny. que te comportes como Sí, sí. un auditor interno experimentado, ¿ok? Con conocimiento experimentado en el sector de la actividad aseguradora venezolana, o en Venezuela, vamos a ponerla en Venezuela. En Venezuela. Y como uno es ambicioso, y bueno, si lo vas a contratar, vamos a contratarlo completo, que tenga conocimiento del marco internacional para la práctica profesional de auditoría interna, conocimiento de COSO RM combinado con el modelo de las líneas del Instituto de Auditores. Pero bueno, vamos a ver qué hace. Entonces él me dice, perfecto, asumo el rol que me planteas. Un auditor con experiencia en el sector asegurador venezolano, con dominio del marco internacional para la práctica profesional de auditoría interna, sabe cuáles son sus siglas en inglés, el COSO RM y el modelo de las 3 líneas del Instituto de Auditores Internos y a Global. Aquí te presento cómo abordaría mi papel con este contexto, en este contexto. Entonces, fíjate que él, con lo que le acabo de decir, él ya se enmarca en el sector asegurador venezolano. Y él me dice, bueno, mi marco normativo y regulatorio local me lo dicta la SUDIACET. Yo no le dije a él que era la SUDIACET. Y debo entrar en cumplimiento de la ley de la actividad aseguradora, de las normativas prudenciales. Fíjate que ya él me enmarca y me dice reservas técnicas, el tema de solvencia y gestión de riesgo. Tengo que tener el conocimiento de las normas contables y prudenciales alineadas con las NIF bajo el requerimiento específico del sector asegurador en Venezuela y además, esta es una maravilla, por eso le dije que era un experimentado, él me dice que él tiene que tener conocimientos de prevención de legitimación de capitales, controles internos robustos, los reportes a la UNIF y los cumplimientos de estándares internacionales del GAFI. Adicionalmente, él me dice, voy a estar acá enmarcado con mis normas de atributo, independencia, objetividad, competencia, norma de desempeño, código de ética. Y con relación a COSO RM, él ya me lo aplica al sector asegurador. Y él me dice, voy a fomentar el tono desde arriba con la dimensión de gobernanza y cultura, voy a priorizar ética, transparencia, gestión de riesgo con respecto al nivel de estrategia y fijación de objetivos, inclusive ya me dice que va a asegurar o va a tener enfoque de la alineación con el apetito de riesgo y la normativa de la solvencia. Me dice cómo va a alinear
la dimensión de desempeño de COSO RM con lo propio de la actividad, hace lo propio con revisión y monitoreo y además me habla de la madurez del sistema de control interno. Yo no le dije que me hablara de madurez de capacidades y ya, él sabe que hay un modelo de madurez de capacidades de gestión y cómo debe ser el tema de información, comunicación y reportes a la gobernanza, junta directiva, comité de auditoría y a la SODIAC. Me muestra cómo va a ser el tema con el modelo de las 3 líneas y él me dice que en ese contexto vamos a evaluar la solidez del marco de gestión, la cultura de control de riesgo considerando la gestión de siniestros y reservas, el apetito y las exigencias de solvencia y viendo también los temas de duplicidad de control. Él me dice que él puede simular un plan de auditoría interna anual si yo quiero. Fíjate que ya ni me deja ni pensar. Y claro que quiero, si me está ofreciendo, yo lo quiero. ¿Ok? Y que me va a elaborar un mapa de riesgo. Él quiere avanzar en el plan o con el mapa de riesgo que quiero. Bueno, pues yo como lo quiero todo, se lo pido todo. Entonces le digo, quiero que me simules un plan. Esto es como cuando uno tiene un novio que te dice, ay, tú quieres esto, usted diga que sí, yo quiero eso. ¿Quiere ir para el cine? Yo quiero ir para el cine. De auditoría interna anual. ¿Quieres a la playa? Voy a la playa. Para una aseguradora, elabora el mapa de riesgo. Usted le puede ir dando la instrucción una a una, pero como no lo voy a anotar aquí en un papel, yo también voy anotando, voy pegando y para ver qué es lo que quiero, pero vamos a pedirle todo por razones de tiempo. Elabora el mapa, donde me quede de riesgos, bajo costo y el plan de auditoría anual con el plan de auditoría anual. Voy. Entonces, él, de una vez, ya él me crea las categorías. Ya él me crea mi categoría de COSO, cuáles son los riesgos específicos, cuáles son los impactos y el nivel de riesgo, ¿ok? Que me está dando. Pero además me da el plan anual de auditoría basado en riesgo, ¿ok? Y en qué trimestre debería yo hacer las evaluaciones del caso. Igualmente, él me indica que ahí tengo el mapa de riesgo, pero que si yo quiero, pues, un cronograma visual tipo GAN, entonces dame un cronograma visual tipo GAN para distribuir las auditorías durante el año. ¿Okay? Fíjense cómo él entonces me presenta mi cronograma, me lo resume, ¿ok? E inclusive él me sigue dando, él me va llevando y me va dando ideas de cómo debo trabajar esto. De hecho, yo le puedo decir a él, elabórame un programa de la norma sobre un programa de auditoría de la norma sobre sobre la divulgación y ya que yo lo tengo acá, y publicidad
y publicidad de la Suriace. Como yo quiero que él me elabore la norma, yo le cargo la norma. Ya yo tengo la norma aquí que ya la bajé de la página de la Suriace. Más tarde. Más tarde, que ahorita no queremos. ¿Por qué no me lo subió? No sé por qué no me lo quiere subir, él me lo ha hecho. Vamos a ver. Vamos a cargarlo. Aquí. Bueno, no me lo quiere tomar. Se asustó con ustedes allí. No me lo quiere cargar. Pero se lo podemos pedir. Vamos a ver ahora. Vamos a decirle que vamos a continuar con Google. Momento. Bueno, le dio por pedirme detalles de la cuenta. Vamos a devolvernos un poco. ¿Ok? ¿A dónde estábamos? No le vamos a dar ahorita todo eso. Y vamos a ver, voy a salirme un momento de acá y voy a compartir con Gemini. Aquí en Gemini, yo ya les tenía acá preparado esta lista que yo también saqué con ellos, pidiendo la norma. Entonces, él me fue creando con Gemini, en este caso, todo un programa determinado por las áreas críticas, ¿ok? Y de acuerdo a las líneas, el modelo de las líneas. E inclusive yo le pedí a él que me desarrollara un resumen ejecutivo que estuviera relacionado con la auditoría basado en el cumplimiento de la norma, ¿ok? Le pedí allí varios modelos e inclusive previamente tú puedes ir desarrollando el programa y la lista de chequeo y incorporarlo a esto. Entonces, como ustedes pueden observar, yo no sé si por aquí, aquí les voy a mostrar otro resultado, solo para que lo vean, porque ya estamos terminando. Por ejemplo, que ven acá, este fue un mapa de calor que yo preparé para esa misma normativa con base a acoso ERM, pero bueno, lo preparé previamente en aras del tiempo. Entonces, como ustedes pueden observar, es muy sencillo realmente entrar al uso de la herramienta si yo tengo el cuidado que les comentaba, bueno, con relación a lo que estamos haciendo hoy en día, ¿no? Aquí en Gemini, déjame dejar de compartir que tenía acá y voy a compartir nuevamente Gemini con ustedes. Acá está. Y que aquí yo tengo, pues, varias pruebas que estaba haciendo con la herramienta. Y esta era que estaba haciendo otra cosa. Él te va dejando toda la traza. En este caso, Gemini, él me dejó avanzar, ¿no? Con lo que estaba haciendo y él te va dejando la traza
de las diferentes conversaciones y luego puedes comenzar una conversación con la herramienta. Bueno, como pueden observar, recuerden que esto es una actividad de 1 hora. Sin embargo, quería hacer la prueba acá, que ustedes la vieran en vivo, porque es sencillo el uso. Acá la complejidad es realmente que nosotros sepamos eh, eh, y detallemos muy bien el paso a paso, qué es lo que quiero hacer, y bueno, allí, insisto, es donde está la sabiduría, la competencia, la habilidad, la experiencia que tienes en el campo de la auditoría interna. Bueno, espero que esta pequeña demostración y con el previo haya sido de su agrado, y bueno, están abiertos los micrófonos. Hola Janine, buenas noches, ¿cómo estás? Mira, definitivamente que yo creo que has dado en el clavo. Ahí lo más importante es, aparte de tener conocimiento, hacer las preguntas acertadas para que la inteligencia artificial te sea un gran aliado. A mí particularmente en estos días me tocó hacer un resumen porque estaba evaluando un evento posterior sobre leyes y entonces le dije, por favor, dame un resumen de todas las leyes que hayan aparecido desde enero 2025 al 31 de agosto del 2025 que puedan impactar a la organización. Nombré el problema que tenía, porque nosotros tenemos una inteligencia artificial para esa organización comprada para ellos, para que sea privada y para que, pues acuérdate que cuando tú utilizas una inteligencia artificial que está en redes, tienes que tener cuidado con la información que cargas allí, por lo mismo que tú decías, porque eso es público, pero en este caso la teníamos y me redujo un trabajo que podía llevarme 5 horas leyendo un montón de gacetas en cuestión de 10 minutos. Yo tenía el resumen del impacto que podían tener todas esas gacetas dentro de la organización sobre un tema ambiental. De verdad Así que es. Gracias, Carmen, por tu participación. Tal cual, así como nombré, y bueno, la idea de esto era mostrar una herramienta gratuita. Hay herramientas robustas, por ejemplo, IBM tiene a Watson, y bueno, ya allí tú entras y creas tus propios ecosistemas, ¿no? Donde te nutres de lo que viene de afuera, pero no intercambias información, y eso es algo que en lo que tienen que invertir las empresas para poder repotenciar, pero tal cual, esto es una maravilla. ¿Alguien más quisiera participar? Recuerden que aquí nutre el intercambio. Hola, buenas tardes. Hola Felipe, ¿cómo Mis, estás? mis saludos. Y primero que todo, agradecerles por la creación de estos espacios, Janini. Los felicito a ti y a toda la directiva del instituto. Y esa era justamente mi participación. Que por favor no dejen de hacer estas cosas que definitivamente son en beneficio de todos. Yo lo que creo que aquí tenemos que aprender muy bien las reglas de este juego nuevo, que es este súper asistente. Impensable que hace 10 años que esto iba a ser de esta manera. Entonces ya esto llegó y va a seguir, creo que, ahondando su especificidad y tecnicismo. Entonces yo creo que más bien lo que nos toca es aprender a usarlo. Hay mucha gente reacia y con mucho miedo pensando que esto nos va a dejar por fuera a todos, y yo creo que eso no va a ser. Lo que sí va a hacer es que se va a quedar fuera el que no lo sepa usar. Eh, Sí, y hay algo que tú dices, Felipe. Bueno, primero, gracias, Felipe, por acompañarnos. Siempre. Para nosotros siempre el trabajo es eso, impulsar la profesión, formar, y un poco lo que queremos en este espacio. Fíjate que arrancamos con el tema de la auditoría de condominio. Ahora entramos con esto, que por eso yo digo, a veces hablamos de temas muy elevados, y realmente necesitamos estos pequeños aportes, que ya saliendo de aquí, wow, me pongo a practicar en lo que necesito.
déjame ver qué tareas específicas, y lo que necesitas es tu internet, tu tema de Google o de Bing, es decir, dependiendo con quién estés, y bueno, manejar las normas. Tienes que tener conocimiento de las normas, y para eso hay que estudiar. Hay que Mira, me gustó mucho estudiar tu ejemplo del lápiz, fue estupendo. algo Eso fue. sencillo. No, pero es que eso tardaron muchísimo en dar con eso y resulta que lo tenían en la mano. Así es, un lápiz de grafito. Siempre me acuerdo de ese ejemplo, ¿no? Estupendo, Pero bueno, estupendo. mira, para eso es este espacio, y además los invito a los que están acá, porque aquí veo, paren un webinar de 1 hora de un tema, además ahorita preparar todo esto de verdad con estas herramientas es muy rápido. Un Canvas, el Canvas ya trae temas prediseñados. Si tú tienes tu batería guardada, yo particularmente, y así lo digo, no solamente el tema del instituto, nosotros también tenemos alianza con Auditool, ¿ok? Entonces, oye, yo digo, para mí tiene un valor importante mis $60 del instituto y lo que pago en Auditool todos los años. Y eso me repotencia. Y ahora con la inteligencia artificial me repotencia aún más. Estupendo. Y lo decía Carmen, oye, monto lo que estoy haciendo y me estoy ahorrando cualquier cantidad de horas, ¿ves? Para hacer mi trabajo, tal cual. Gracias. Felipe, primero, el siguiente Felipe, le toca a los Felipe, se van por favor ordenando por nombre, si son tan amables. ¿Cómo están? Adelante, Felipe. Dale, ¿Sí me tocayo. escuchan? Sí, Sí, te claro. ¿Cómo, escuchamos. cómo estás, tocayo? No, Bien, bien. sumarme a tus palabras, tocayo, de felicitación. Estos espacios son necesarios, son muy valiosos. Yo creo que el instituto sigue haciendo estos esfuerzos de mantenernos al día, de mantenernos en contacto con la realidad. O sea, no es nada más lo académico, sino lo que está pasando y lo que está moviendo a la profesión. Y solo una pequeña reflexión, y es sobre la responsabilidad que comentaba Giannini bueno, de estos temas, de no solo el cumplimiento de las normas, sino que a veces estamos en un rol en que somos enlace entre quienes a lo mejor están ejecutando más ese trabajo en el punteo y quizá una junta directiva o unos dueños o a quienes les reportamos, porque yo siento que este tema de la inteligencia artificial a veces se toca de oído, ¿no? Entonces, las expectativas son muy altas. ¿Y esto por qué no lo haces con inteligencia artificial? O esto te lo simplificaría. Y a veces algunas posiciones son incluso pues contrarias a la protección del dato, a la propia seguridad de la información que tiene la organización. Y yo creo que ahí tenemos un rol también muy importante de seteo de expectativas, de mantener el debido cumplimiento de un montón de cosas, de marco legal, de protección de información que son muy relevantes. Yo creo que el momento es interesantísimo porque, tal y como decía Giannini, ya esto tiene bastantes años bajo otros nombres de machine learning, automatizaciones, pero cuando llega esto del lenguaje natural, que ya tiene un par de años, pues creo que ese boom nos pone retos interesantísimos, pero también responsabilidades pues cada vez mayores, ¿no? Y yo creo que estos espacios son fantásticos para que abramos la discusión y que empecemos a trabajar, tal y como el ejemplo que puso Janini, mira, en la vida real, en lo que requerimos, esto va por aquí. Así es, empezar por lo simple, ¿ok? Ya le voy a dar la palabra a Enrique de Haga Radio. Voy a leer rápidamente el chat. Leomar, buenas tardes, Leo, siempre ha sido acá. Osvaldo Orozco, buenas noches, profe Giannini, muchas gracias por este espacio de formación. Gracias, Osvaldo, por siempre estar pendiente. Jorge Alvarado, excelente profesora. Jorge fue el que me regaló el libro, no estoy vendiendo el libro, pero se llama Diseñando Culturas Regenerativas. Esto es excelente porque a través también de la pregunta vemos el tema de ESG, pero con una mirada bien interesante, ¿no? Bien cómo abrazar nuestro planeta Tierra. Gracias a Jorge de B de Bienestar, porque
ha sido fabuloso, ¿no? Que es otro tema bien interesante. Vamos a ver qué preparamos por ahí. Es más, vamos a invitar a Jorge. Él fue el de las catas, ¿se acuerdan? En el CONAI el año pasado, que fue maravilloso. El tema de cómo la cata con el chocolate y en función al tema de neurociencia. Rafael Pérez Marín, Katiuska, Loralis, María Eugenia, Grecia, bueno, gracias por eso sí. Jorge se fue, bueno, pero ya saben que le de él, Yola, que se inscriban en el instituto, que no dejen de estar allí, Carmen, que ya participó, María Jesús, wow, profe, muchas gracias, bueno, a ti, María Jesús, por conectarte, igual Loralis, Grecia también, a ustedes por estar aquí, abrirse al conocimiento, Goncalves, TecnoSpark, excelente demostración, yo he tratado de usarla para analizar documentos, pero no he logrado que me dé el resultado correcto. Lo vas a lograr. Aquí yo creo que un punto importante es pensar muy bien el tema del prompt, ¿ok? Y el ver bien cuál va a ser esa instrucción. Imagínate que le vas a dar una instrucción a un becario, a un junior, a alguien que viene ingresando y que va a realizar una de estas tareas. Esa misma instrucción se la debemos dar, en este caso, al aplicativo que estemos utilizando. Y bueno, es un tema de práctica, práctica hasta que lo logres. Al principio no sale tan bien. ¿Por dónde iba? Ok, TecnoSpark, gracias a ti, Angélica. Importante conocer el tema en materia de auditoría y sobre el marco regulatorio de la institución. Oye, ahí haces tremendo match para los temas de check, de compliance, siempre y cuando que verifiquemos los criterios, de verdad que te alivia muchísimo, muchísimo el trabajo. Leomar, buenas noches, gracias por el aporte y recomendaciones. Hay que utilizar adecuadamente y moderadamente la herramienta, así es, hay que utilizarla con inteligencia. José Perdomo, gracias José. El momento de crear el prompt tal cual es importante y hay que cuidar la seguridad de la información. Gracias Leo. Iván, una presentación corta y sencilla, pero valor gigante. Ay, gracias Iván, viniendo de ti, imagínate tú, un agente de tecnología y de años, gracias por eso que me dices. Gracias María Alejandra, gracias Loralis, gracias María Eugenia. Bueno, Montilla, gracias. Así es, de manera consultiva y de gran ayuda. Ahora trabajarla mucho. Gracias, Grecia. Cuéntanos, ¿dónde está Enrique? Enrique tenía la mano levantada y luego viene Rafael Pérez. Adelante, Enrique. Hola Janini, Hola, buenas profe, ¿cómo noches. está? Bueno, Primero, agradecido contigo. Ajá, bueno. adelante. Ok, Janini, bueno, agradecido contigo, con Yola, con el equipo. Yo estoy debutando aquí en los webinars y de verdad que las expectativas cumplidas, sobrepasadas y como conclusión de todo lo que nos brindaste de valor, Janini, es lo importante que es también fortalecer esas competencias propias que están enmarcadas en el desarrollo del ámbito del auditor interno, como son la comunicación, el liderazgo y el conocimiento del negocio, porque sin esas tres, el uso de la inteligencia artificial va a estar muy limitado, porque en la medida que yo no plantee adecuadamente la instrucción y formule lo que requiero que me genere la inteligencia, pues no voy a tener un resultado satisfactorio. Entonces, también invertir en el día a día, ¿no? Nuestro como profesionales, en esa parte comunicacional y de liderazgo que es tan crucial. Y Así agradecido, es, ¿verdad? Que maravilloso. Enrique. Además, bueno, estás invitado a preparar uno de esos temas de riesgo, de auditoría con enfoque de riesgos maravillosos que tú dictas, bueno, para que estés acá en este espacio. Te voy a poner en contacto con Yola para ver si nos brindas el placer de tenerte acá. Igualmente, Felipe, los Felipes, por favor, vayan preparando, Iván. Todo el que hable lo voy anotando aquí en la lista a futuro. Carmen Barreto, vayan preparando su tema. Una horita. Y lo demás, bueno, este compartir tan sabroso. Vale, Gracias, con todo Enrique. gusto. Rafael Pérez, un abrazo. Buenas tardes, Yanili, ¿cómo estás? Bueno, mis ¿Qué tal? felicitaciones por el tema.
Y felicitaciones al instituto por abrir estos espacios. Del tema de lo que conversaba sobre el uso de inteligencia artificial, me pareció muy interesante. Esta vez viste, estoy viendo ahorita así como que los casos de dónde se utiliza inteligencia artificial en auditoría. Y sí, me llamó sí, recalcaste el tema del cuidado que hay que tener al momento de usar este tipo de herramientas, porque muchas empresas están teniendo ahorita precisamente un problema porque muchos empleados están usando de forma inapropiada la inteligencia artificial en las empresas. De hecho, hubo un estudio de hasta hace poquito, salió en el primer semestre de este año, donde llamaba la atención la cantidad de información confidencial que muchas personas estaban subiendo a la inteligencia artificial. De hecho, ese reporte se llamaba Desde patentes hasta nóminas, toda la información que están subiendo los usuarios de inteligencia artificial a este tipo de servicios. Y sí, en los auditores tenemos que tener mucho cuidado con esta información porque no podemos ser parte del problema. Y muchas veces también que nos pasa, de hecho, lo conversaba la semana pasada en una conferencia de que no podemos ser primero lo que cuidamos a la empresa y que después no llegue el de seguridad de información diciendo, mira, aquí tengo toda la lista de todas las personas que están subiendo información confidencial en las empresas. Esto tenemos que replicarlo. Tenemos que enseñar a nuestros equipos a cómo usar adecuadamente estas herramientas y aprovechar la oportunidad que se nos está presentando de ser también promotores de cambio, que es ahora el nuevo rol que se nos pide a nosotros los auditores internos. Entonces, no solamente educar a nuestro equipo, sino también educar a las personas que trabajan con nosotros y educar también a nuestras familias, que muchas veces por esos conceptos que difieren, porque una cosa es el concepto que manejamos los que estamos en tecnología, y el concepto que ahorita estamos estudiando al concepto que la gente traía, que muchas veces creen que la inteligencia artificial es como una robotina. Entonces, esas diferencias están haciendo que muchas personas, tanto en su vida personal como en su vida profesional, estén usando la inteligencia artificial de forma irresponsable. Y me gustó mucho que hicieras esa acotación, pusieras una sección donde hicieras esa acotación, tener cuidado con la información que se sube, hacer el tratamiento, ver en dónde lo podemos hacer. Y eso es importante. Ya cuando sabes cómo funciona, qué puedes usar y qué no puedes usar, ahí es cuando donde vas a saber dónde aplicarla y dónde integrarla en tu día, en tu trabajo y en tu día a día. Ese es el aporte Así que es, quería hacer. gracias. No, bueno, no, muchísimas gracias, Rafael. Y quise ponerlo precisamente y por eso lo decía, no debemos dejarnos llevar por la emoción de la herramienta y debemos cuidar la información. Entonces, así como estas herramientas son muy útiles, pues también tenemos que entender que ya para hacer trabajos específicos, ya de data analítica y de minería y de datos, de la organización, allí ya ni me atrevo a hacer ni siquiera nada que tenga que ver con esto, porque tiene que ser ya en un ambiente protegido y para eso están los desarrollos de inteligencia artificial ya internos, ¿ok? Eso ya existe, insisto, y bueno, hay que invertir en eso y hay que proteger el dato. Comentaban por aquí el tema de ciberseguridad, ¿vale? Tal cual, tenemos que entender que cada día más también se van a seguir disparando los riesgos de ciberseguridad, bueno, porque cada día estamos más conectados, estamos hiperconectados, ¿no? Entonces, en esta economía digitalizada, pues entonces tenemos riesgos tipo. Y tenemos que prepararnos para eso y bueno, la prudencia tiene que partir desde cada uno de nosotros. De hecho, el marco de competencia en eso es muy claro. Si bien es cierto, hay unas competencias que son colectivas. La primera norma, la 3.1 es muy clara. Tú tienes que ser el garante de tu formación, de tu conocimiento como auditor interno y parte de esa garantía está en conocer sobre estas precauciones que tenemos que tener. Entonces, utilizar la herramienta, pero
ser precavido y para eso, bueno, nosotros estamos diseñados para ser precavidos como auditores internos, tal cual. Y un punto Alejandra comenta importante, por acá, adelante, Rafael. no, y un punto importante también que mencionaste, el tema de para lo que lo estás usando. Si vas a usarlo para análisis de datos, disculpen, que si vas a usarla para análisis de datos, tienes que conocer las técnicas y los análisis, o sea, el trasfondo del análisis, no salir Así es. replicando el resultado, porque si no, si te aplica una técnica y no la sabes explicar, no la sabes auditar, entonces ya ahí ya le estás restando, ya te están restando importancia. De hecho, un colega me dijo, ahorita hay que explicarle a la gente que la inteligencia artificial es una herramienta, no no el reemplazo del cerebro de uno. Entonces, Así es. eso Es hay un que conocer, eso que tú estás ayudante. diciendo, conocer, tener las competencias, tener el conocimiento, eso es Ujú. muy importante, sobre todo para si vas a usar el resultado que esa herramienta te va a dar. Así es, entonces ese principio es muy importante. Se dice que este año es el año, estamos jugando ya con los agentes, ¿no? Y con los orquestadores. Entonces ya el año que viene, en el año 2026, bueno, aquí estaremos minados de agentes y de orquestadores de inteligencia artificial, pero bueno, hay que prepararse y hay que hacerlo bien. Y en especial brindar a nuestras organizaciones, ¿ok? Eso es bien relevante. Yanini, Creo que tengo por la acá. persona, disculpa, Yanini, la persona que tiene nombre de Aga Adelante. había levantado la mano hace un Ajá. rato, si todavía está interesado en Enrique, él fue el que desactivar su... participó. Sí, Enrique, es el mismo. Enrique de Agarradio. Sí, Ah, ok, sí, ok, chévere, gracias. es el mismo. Ujú, ujú. Bueno, Rafael, puedes coordinar con Yola Vanegas, que está acá. Si quieres, Yola, por favor, coloca allí en el chat el correo. Y una vez en pandemia tú nos brindaste una facilitación, ¿verdad, Rafael? Creo que sí, ¿no? Sí, de hecho creo que la coordiné una o dos participaciones con Dimas. Con Dimas, exactamente. Dimas hoy no No sé está porque si, coincidió con una reunión. No, si Dimas está en una la reunión coordino ahorita. directamente con él o... No, con Dimas Ok, o con Yola. Ajá, bueno, aquí está Alejandra, que ella perfecto, no hay ningún utiliza problema. Gemini. Alejandra utiliza Gemini para redactar informes. Eh, eh, Aquí hay una persona que utilizó para hacer una auditoría de casinos. Fíjense lo interesante, ¿no? Aquí en los chats también nos vamos nutriendo de las experiencias. Desarrolló el programa y facilitó el desempeño. Janet Muñoz, bueno, Janet, ya te veré haciendo el tema de las matrices de riesgo, ¿no? Janet fue alumna mía en gerencia de riesgo allí en la universidad. Gracias, Andreina, así es, nos ayuda bastante, sobre todo con las auditorías de carácter regulatorio, pues son una maravilla. Te generan los cuadros, te dan los criterios, te aplica contra el artículo, te dice cuál es la prueba sustantiva o analítica que vas a aplicar. De verdad que es una maravilla. Bueno, gracias por haberse conectado con nosotros. Ya saben, aparte en el 14 de noviembre y los días previos vamos a tener unos webinars. Ya tenemos la parrilla full del día 14. Eh, Estamos ya preparando el lanzamiento para esperarlos para nuestra gran fiesta de la auditoría interna de cada año. Los esperamos nuevamente dentro de 15 días con un tema. Ya estamos por allí con el tema. Estén pendientes de nuestras redes. Afíliense al instituto. Y bueno, Yola está para apoyarnos. Gracias a todos. Felipe, acá veo a Jennifer, a ambos Felipes. Carmen, vi por allí a varias de las Cármenes. Anselmo, saludos Anselmo, ¿cómo estás? Tiempo por allí sin ver tu nombre. A Rafael también. Anselmo está desde Texas, ¿ok? Está con nosotros María Alejandra, Zairet, María Eugenia, Lady, Maciel,
Katiuska, Yailin, Yudelka, bueno, gracias. Hoy llegamos a estar en los 60, ¿ok? Y ahí nos vamos incorporando. Bueno, un gran abrazo, que tengan una feliz noche.